Mi hermana faltó al día de mi boda para celebrar una ceremonia sorpresa con el primo de mi esposo, a quien apenas conocía desde hacía 2 semanas. Meses después, ella apareció llorando pidiéndome ayuda para luchar legalmente contra su marido, de quien finalmente se dio cuenta que era un drogadicto manipulador y un mentiroso compulsivo. Hola a todos, soy Valentina y necesito contarles sobre la traición más impactante que he experimentado en mi vida. Involucra a mi hermana menor Carolina, el día de mi boda, y una serie de eventos tan increíbles que todavía los estoy procesando meses después. Esta historia tiene todo: drama familiar, decisiones impulsivas, mentiras, adicción y la dinámica familiar más incómoda que se puedan imaginar. Déjenme comenzar con algunos antecedentes. Carolina es mi hermana menor por 4 años, y siempre hemos tenido una relación complicada. Ella es el tipo de persona que toma decisiones impulsivas y luego espera que todos los demás limpien el desastre. Creciendo, yo siempre fui la responsable, buenas calificaciones, seguía las reglas, planificaba con anticipación. Carolina era la rebelde que vivía el momento y nunca pensaba en las consecuencias. A pesar de nuestras diferencias, la amaba profundamente y siempre traté de protegerla de sus propias malas decisiones. Cuando me comprometí con mi ahora esposo Alejandro hace 2 años, Carolina parecía genuinamente feliz por mí. Aceptó ser mi dama de honor e incluso ayudó con parte de la planificación de la boda, aunque su capacidad de atención para los detalles era bastante limitada. Alejandro tiene una familia extensa grande, y durante nuestra fiesta de compromiso hace 18 meses, Carolina conoció a varios de sus primos por primera vez, incluyendo a su primo Roberto. Roberto tenía 30 años, era encantador de una manera imprudente y acababa de regresar a la ciudad después de lo que afirmaba era viajar al extranjero por trabajo. Era guapo, tenía ese aire misterioso y contaba historias fascinantes sobre sus aventuras en diferentes países. Carolina quedó inmediatamente prendada. Pasaron la mayor parte de la fiesta de compromiso hablando, riendo, y pude ver esa mirada familiar en sus ojos, la misma mirada que tenía antes de cada decisión impulsiva que terminaba mal. Después de la fiesta, Carolina no podía dejar de hablar sobre Roberto. Me hizo 1.000.000 de preguntas sobre él. Quería saber si Alejandro podía arreglar para que salieran juntos, y básicamente se obsesionó de la noche a la mañana. Traté de advertirle que tomara las cosas con calma, pero Carolina nunca ha escuchado consejos, especialmente de su hermana mayor aburrida, como le gustaba llamarme. Durante los siguientes meses antes de mi boda, Carolina y Roberto comenzaron a verse casualmente. Alejandro no conocía muy bien a Roberto, ya que no eran primos particularmente cercanos, pero por lo poco que sabía, Roberto siempre había sido algo poco confiable. Había tenido varios trabajos a lo largo de los años, se mudaba mucho y tenía reputación de ser encantador pero poco serio. Aún así, parecía lo suficientemente inofensivo, y yo estaba demasiado ocupada con la planificación de la boda para prestar mucha atención a la vida amorosa de Carolina. Las señales de alerta comenzaron a aparecer aproximadamente un mes antes de mi boda. Carolina comenzó a actuar de manera reservada y distraída. Se perdió 2 pruebas de vestido, apenas participó en mi despedida de soltera y parecía más interesada en enviar mensajes de texto en su teléfono que en ayudar con los preparativos de último minuto de la boda. Cuando la confronté al respecto, me desestimó, diciendo que simplemente estaba ocupada y que yo estaba siendo demasiado controladora con todo. 2 semanas antes de mi boda, el comportamiento de Carolina se volvió aún más errático. Comenzó a hablar sobre cómo las bodas tradicionales estaban pasadas de moda y cómo la gente debería simplemente seguir sus corazones en lugar de preocuparse por lo que la sociedad esperaba. Hizo varios comentarios sobre cómo mi boda era demasiado formal y demasiado planeada, y cómo el amor verdadero no necesita toda esta ceremonia. En ese momento, pensé que solo estaba siendo su usual yo rebelde, pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que estaba tratando de justificar algo para sí misma. La semana antes de mi boda fue cuando las cosas realmente se salieron de control. Carolina se volvió cada vez más difícil de contactar. Respondía a los mensajes de texto horas después con respuestas vagas, y cuando traté de llamarla sobre los deberes finales de dama de honor,
Parecía distraída y seguía cortando las conversaciones. El día antes de mi boda, durante nuestro ensayo, parecía nerviosa y seguía mirando su teléfono. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que tenía mucho en mente, pero no quiso elaborar. Luego llegó el día de mi boda, lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Me desperté temprano, emocionada y nerviosa, lista para casarme con el amor de mi vida, rodeada de familia y amigos. Carolina debía llegar a la suite nupcial a las 9 de la mañana para comenzar a prepararse conmigo y mis otras damas de honor. Llegaron las 9 y pasaron, sin Carolina. Le envié un mensaje de texto, sin respuesta. La llamé, directo al buzón de voz. Para las 10:30, estaba comenzando a entrar en pánico. Mis otras damas de honor estaban tratando de mantenerse positivas, sugiriendo que tal vez se había quedado dormida o había tenido problemas con el auto, pero yo sabía que algo estaba seriamente mal. Carolina podría ser irresponsable, pero no desaparecería simplemente el día de mi boda sin explicación. Finalmente, a las 11 de la mañana, solo 3 horas antes de la ceremonia, recibí un mensaje de texto que nunca olvidaré mientras: Viva, vale, lo siento mucho, pero no puedo estar en tu boda hoy. Roberto y yo decidimos casarnos esta mañana. Manejamos a Las Vegas anoche. Sé que esto parece una locura, pero cuando sabes, no queríamos esperar y queríamos que fuera solo nosotros. Espero que entiendas. Te amo. Literalmente dejé caer mi teléfono. Mis damas de honor se reunieron alrededor de mí, leyendo el mensaje por encima de mi hombro, y la habitación cayó completamente en silencio. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi hermana, mi dama de honor, había abandonado el día de mi boda para fugarse con un hombre que había conocido por exactamente 14 días con alguien que apenas conocía. Las siguientes horas fueron una mezcla de emociones: dolor, traición, confusión, ira. Pasé por todas mientras trataba de mantener algo de compostura en lo que se suponía que era mi día especial. Mi madre estaba devastada y siguió llamando a Carolina, pero su teléfono estaba apagado. Mi padre estaba furioso, murmurando sobre cómo Carolina había finalmente ido demasiado lejos esta vez. Alejandro fue comprensivo, pero claramente sorprendido, especialmente porque Roberto era su primo y no había mencionado nada sobre este plan. Tuve que tomar una decisión: dejar que la traición de Carolina arruinara el día de mi boda o encontrar una manera de seguir adelante. Con la ayuda de mis increíbles damas de honor, decidí continuar con la ceremonia. Una de mis amigas intervino como dama de honor de reemplazo y procedimos según lo planeado. La boda fue hermosa, pero definitivamente había una nube colgando sobre la celebración. Los invitados seguían preguntando dónde estaba Carolina y tuvimos que seguir explicando que tenía una emergencia familiar en lugar de admitir la verdad. Durante la recepción, la familia de Alejandro estaba bullendo con confusión sobre la desaparición y matrimonio repentinos de Roberto. Aparentemente, había contado diferentes historias a varios miembros de la familia sobre dónde iba ese fin de semana, y nadie tenía idea sobre sus planes de fuga. Sus propios padres estaban sorprendidos y heridos de que no les hubiera dicho nada. Se hizo claro que esta decisión impulsiva había tomado a todos por sorpresa, no solo a mí. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Alejandro y yo estábamos en nuestra luna de miel, Carolina estuvo en silencio total. No respondió a llamadas, mensajes de texto o emails de nadie en la familia. Sus redes sociales también se quedaron silenciosas, lo cual era inusual para alguien que normalmente documentaba cada comida y atuendo en línea. Cuando regresamos de nuestra luna de miel, traté de contactarla nuevamente, pero aún nada. Estaba herida o confundida y, honestamente, parte de mí estaba lista para descartarla completamente. Aproximadamente un mes después de mi boda, Carolina finalmente resurgió. Me llamó una noche y su voz sonaba diferente, apagada, casi hueca. Se disculpó por perderse la boda y dijo que esperaba que pudiera perdonarla, pero realmente no explicó sus acciones ni parecía entender la magnitud de lo que había hecho. Mencionó que la vida matrimonial era un ajuste y que Roberto era diferente de lo que esperaba, pero cuando presioné por detalles, se volvió vaga y cambió el tema. Durante los siguientes meses, escuché pedazos sobre Carolina y Roberto.
a través de amigos mutuos y familia. Se habían mudado juntos a un apartamento pequeño, pero Carolina parecía aislada de su círculo social usual. Las pocas veces que la gente los veía juntos, Roberto parecía controlador y posesivo, apenas dejando que Carolina hablara por sí misma. Cuando los miembros de la familia trataban de visitar o invitarlos a reuniones, Roberto siempre parecía tener una excusa de por qué no podían asistir. La verdad comenzó a emerger lentamente, como piezas de un rompecabezas horrible cayendo en su lugar. La tía de Alejandro mencionó que Roberto había pedido dinero prestado a varios miembros de la familia, afirmando que estaba esperando que llegara un gran contrato de trabajo. Una amiga de Carolina me dijo que había visto a Roberto en un bar en medio de un día de semana, claramente intoxicado y actuando erráticamente. Otro primo mencionó que Roberto había estado haciendo muchas preguntas sobre las situaciones financieras y horarios de trabajo de varios miembros de la familia, pero la verdadera revelación llegó 6 meses después de la fuga de Carolina. En una noche lluviosa de martes, cuando mi timbre sonó inesperadamente, abrí la puerta para encontrar a Carolina parada en mi porche y apenas la reconocí. Había perdido peso, su cabello usualmente perfecto estaba descuidado, y su ropa colgaba suelto en su cuerpo, pero fueron sus ojos los que más me impactaron. Se veían huecos o derrotados, como si hubiera envejecido años en solo unos meses. «Vale», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, «necesito tu ayuda». La dejé entrar, le hice algo de té y esperé a que explicara. Lo que me contó durante las siguientes 2 horas fue más perturbador de lo que podía haber imaginado. Roberto, resultó, no era el aventurero encantador que había pretendido ser. Su viajar al extranjero por trabajo había sido en realidad una estancia en rehabilitación por adicción a la cocaína, y sus historias misteriosas eran fabricaciones completas. Había estado desempleado por más de un año y había estado viviendo del dinero prestado de varias fuentes. Las señales habían estado ahí desde el principio, Carolina admitió, pero había estado tan atrapada en el romance y la emoción de su relación vertiginosa que había ignorado cada señal de alerta. Roberto la había bombardeado de amor durante esas 2 semanas antes de su fuga, diciéndole que era su alma gemela, que estaban destinados a estar juntos, que las relaciones convencionales eran para personas que no entendían el amor verdadero. La había convencido de que casarse inmediatamente era romántico y espontáneo, no imprudente e impulsivo. Después de su boda en Vegas, la máscara había comenzado a resbalarse casi inmediatamente. Roberto se volvió posesivo y controlador, monitoreando sus llamadas telefónicas y redes sociales, aislándola de amigos y familia. No tenía ingresos estables, pero esperaba que Carolina los mantuviera a ambos mientras él perseguía varias oportunidades de negocio que nunca se materializaban. Ella descubrió parafernalia de drogas escondida en su apartamento y se dio cuenta de que todavía estaba usando. Cuando lo confrontó, se volvió verbalmente abusivo y manipulador, alternando entre ira y disculpas llorosas. La gota que colmó el vaso había llegado la semana antes de que Carolina apareciera en mi puerta. Había descubierto que Roberto había estado falsificando su firma en varios documentos financieros, incluyendo una solicitud de préstamo usando su crédito y un retiro de su cuenta de ahorros. Cuando lo confrontó al respecto, él la había amenazado y desaparecido por 3 días, regresando a casa drogado y agresivo. Fue entonces cuando Carolina se dio cuenta de que necesitaba salir. «Sé que te lastimé», dijo Carolina entre lágrimas, «y sé que arruiné el día de tu boda. He estado tan avergonzada y apenada que no pude enfrentar a nadie. Pero tengo miedo. Vale, necesito ayuda para alejarme de él legalmente. Quiero solicitar el divorcio y presentar cargos por el fraude financiero, pero no sé cómo, y no puedo permitirme un abogado. Sé que no tengo derecho a preguntar después de lo que hice, pero eres la única persona en la que confío que podría saber qué hacer». Me senté ahí mirando a mi hermana, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Todavía estaba herida y enojada por el día de mi boda, pero viéndola tan rota y desesperada, no podía rechazarla. Esta era mi hermana menor, y a pesar de todo, la amaba. Durante los siguientes días, ayudé a Carolina a encontrar un abogado que se especializaba en casos de abuso doméstico y fraude financiero. Reunimos evidencia de los documentos falsificados de Roberto, su uso de drogas,
y sus amenazas. Carolina se mudó de vuelta con nuestros padres temporalmente mientras comenzaron los procedimientos legales. El abogado explicó que Carolina tenía bases tanto para el divorcio como para cargos criminales, pero sería un proceso complicado ya que Roberto había sido cuidadoso para cubrir sus huellas en algunas áreas. La investigación reveló que Carolina no era la primera víctima de Roberto. Tenía un patrón de dirigirse a mujeres vulnerables, usando encanto e historias falsas para ganar su confianza, y luego explotándolas financiera y emocionalmente. Había al menos otras 2 mujeres que habían tenido experiencias similares con él, y la policía estaba construyendo un caso para múltiples cargos de fraude y robo de identidad. Durante este tiempo, luché con mis propios sentimientos sobre la situación. Parte de mí se sintió reivindicada de que mis instintos sobre Roberto habían sido correctos, y que la decisión impulsiva de Carolina había fallado predeciblemente. Pero principalmente, me sentí triste por mi hermana y culpable de que no había tratado más de protegerla de su propio juicio pobre. Carolina y yo tuvimos varias conversaciones largas sobre lo que había pasado. Ella reconoció que su decisión de fugarse el día de mi boda era inexcusable y que entendía por qué. Yo estaba herida y enojada. Explicó que Roberto había estado presionándola para elegir entre él y su familia, enmarcando mi boda como una prueba de su lealtad hacia él. En su estado confundido, había creído su manipulación y pensó que probar su amor perdiendo mi boda de alguna manera validaría su relación. Estaba tan atrapada en esta fantasía de amor espontáneo y apasionado que perdí de vista todo lo demás, admitió Carolina. Pensé que las cosas tradicionales como tu boda eran aburridas y sin sentido comparadas con lo que Roberto y yo teníamos, pero ahora me doy cuenta de que tiré algo real e importante por algo que era completamente falso. El proceso legal tomó varios meses, pero eventualmente Carolina pudo obtener su divorcio y recuperar la mayoría del dinero que Roberto había robado. Fue arrestado y acusado de múltiples cargos de fraude, y durante su juicio, más víctimas se presentaron. Eventualmente se declaró culpable y recibió una sentencia de 4 años de prisión. A lo largo de esta prueba, Carolina y yo comenzamos lentamente a reconstruir nuestra relación. No fue fácil, tuve que trabajar a través de mis sentimientos de traición y dolor, y Carolina tuvo que aceptar responsabilidad por el dolor que había causado no solo a mí, sino a toda nuestra familia. Asistimos a algunas sesiones de terapia familiar juntas, lo cual nos ayudó a comunicarnos mejor y establecer límites más saludables. Carolina también entró en terapia individual para abordar su patrón de toma de decisiones impulsivas y su vulnerabilidad a la manipulación. Reconoció que su necesidad de emoción y validación la había hecho un blanco fácil para alguien como Roberto, y quería desarrollar mejor juicio y autoconciencia. Hoy, casi un año después, Carolina y yo tenemos una mejor relación de la que hemos tenido en años. Se ha mudado a su propio apartamento, encontró un trabajo estable y está reconstruyendo lentamente su vida. Todavía lucha con las consecuencias de sus elecciones, la vergüenza, el impacto financiero, el daño a algunas relaciones familiares, pero está trabajando duro para hacer las paces y seguir adelante. La experiencia me enseñó mucho sobre familia, perdón y la complejidad de las relaciones humanas. La traición de Carolina el día de mi boda fue devastadora, y no creo que nunca me recupere completamente del dolor de ese momento. Pero verla tan rota y desesperada también me recordó que las personas que amamos a veces toman decisiones terribles, y eso no significa necesariamente que tengamos que cortarlas de nuestras vidas completamente. Aprendí que el perdón no significa olvidar o excusar el comportamiento de alguien, pero puede significar elegir mantener una relación a pesar de estar herida. También no significa volver exactamente a la misma dinámica que teníamos antes. Carolina y yo hemos tenido que establecer nuevos límites y reconstruir la confianza lentamente. Mirando hacia atrás, desearía haber sido más asertiva sobre mis preocupaciones con respecto a Roberto, pero también reconozco que Carolina probablemente no habría escuchado de todos modos. Necesitaba aprender esta lección de la manera difícil, y desafortunadamente, su proceso de aprendizaje causó daño colateral a nuestras relaciones familiares. Toda la experiencia también me hizo apreciar a mi esposo Alejandro aún más. A lo largo de la crisis de Carolina, fue comprensivo y de apoyo,
aunque las acciones de su primo también habían avergonzado a su familia. Me ayudó a navegar mis sentimientos conflictivos y apoyó mi decisión de ayudar a Carolina cuando me lo pidió. En cuanto a Carolina, está saliendo con alguien nuevo ahora, de un hombre amable y estable que conoció a través del trabajo. Han estado tomando las cosas muy lentamente y Carolina ha sido completamente transparente con nuestra familia sobre su relación. Ha aprendido a valorar la consistencia y honestidad sobre la emoción y el drama, lo cual es un crecimiento enorme para ella. La traición del día de la boda siempre será un recuerdo doloroso, pero ya no es el momento definitorio de mi relación con Carolina. En cambio, se ha convertido en un punto de inflexión que llevó a que ambas creciéramos y nos entendiéramos mejor. A veces, las peores experiencias en nuestras vidas pueden finalmente llevar a relaciones más fuertes, aunque el proceso es difícil y doloroso. Todavía pienso que Carolina tomó una decisión terrible y egoísta que lastimó a toda nuestra familia, pero me alegra que fuera lo suficientemente valiente para pedir ayuda cuando se dio cuenta de su error, y estoy orgullosa de mí misma por poder ayudarla a pesar de mis sentimientos heridos. La familia es complicada, pero a veces esa complicación es lo que hace que valga la pena luchar por ella.